Bueno, buenos días, tengan todas ustedes, o buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidas a este espacio que está hecho para ustedes, para que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. El día de hoy me está acompañando Sari, y ya ustedes ya la conocen, y tenemos a una invitada especial que es hermana Julia de Lucas. Ella es una hermana que asiste conmigo a mi iglesia, y pues es la esposa de uno de los líderes de jóvenes, del grupo de jóvenes de ahí de nuestra iglesia. Entonces, bienvenidas a ambas, que Dios las bendiga, gracias por estar con nosotras esta mañana y poder compartir de la palabra del Señor, y especialmente en este estudio de Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5, que son estudios específicamente para nosotras como mujeres, y que el Señor les ayude en esta mañana a compartir lo que Él tenga preparado para nosotros. Les dejo el tiempo para que puedan saludar. Cualquiera de las dos puede iniciar. Bueno, bienvenida, hermana Julia. Es un placer para nosotros tenerla con nosotros y poder conocer un poquito más de usted. Y es de gran bendición también el poder aprender de usted como madre y también como esposa. Y gracias, Erinka, por la bienvenida. Igual, como lo digo siempre, es para mí un privilegio y le agradezco a Dios por este tiempo que nos permite poder compartir, pero al mismo tiempo poder aprender un poco más de su palabra. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermana Darinka, muchas gracias, hermana Sari, por la invitación. Y pues me siento muy halagada, muy dichosa de que me hayan tomado en cuenta para este estudio, porque pues cada día aprendemos más y de la palabra de Dios pues no hay un límite de aprendizaje. Yo creo que cada día, aunque hayamos leído la Biblia 1000 veces, cada vez que la volvemos a leer y que estudiamos o escudriñamos un versículo, pues aprendemos nuevas cosas. Gracias, hermana Julia, y como decía Sari, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Ya nosotros sabemos que pues ya con niños en casa ya es mucho más difícil y todo, pero gracias por brindarnos ese tiempo, y también brindarnos ahí sí que la oportunidad de conocerla usted un poquito más, y de aprender también de su experiencia, ya no solo como esposa, sino también como madre de familia. Vamos a iniciar para ya dejar el preámbulo del saludo. Y voy a leer yo Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5, y luego le voy a dejar el tiempo a Sari para que nos dirijan palabras de oración para empezar esta mañana. Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sari, nos diriges en palabras de oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por este día que tú nos has permitido levantarnos con vida, Señor, con un techo en donde poder refugiarnos, con un alimento en nuestra mesa. Señor, te agradecemos porque tú has sido fiel a nuestra vida y porque tú permites una vez más, Señor, el poder compartir este tiempo como hermanas en Cristo, Señor, con muchas señoritas y hermanas que están escuchándonos, Padre. Aunque no podamos verlas a ellas, tú estás con ellas, Señor, y sabes las necesidades que ellas puedan tener, Padre Celestial. Y en esta hora te pedimos que lo que nosotros compartamos pueda cubrir alguna de esas necesidades, quizá preguntas, quizá dudas, quizá simplemente el deseo de poder aprender, Señor, de poder prepararnos para servirte y para crecer como cristianas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos uses, que tú bendigas a cada una de nosotras, Señor, y que todo lo que hablemos este día sea para tu gloria y tu honra. Y te pedimos que sigas manifestándote en nuestra vida, Señor, de la manera que lo has hecho hasta ahora, pues sabemos que tú eres fiel y en ti podemos confiar en todo tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra una vez más, porque es buena y agradable para nosotros, Señor, y te pedimos que podamos ponerla en práctica también en nuestra vida.
Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Sari. Y bueno, vamos a empezar de una vez con nuestras preguntas para este día. Y nuestra primera pregunta dice, ¿qué es y cómo luce el ser cuidadosas de sus casas en las etapas de la vida en la que se encuentran? Cada una está en una etapa diferente. Aunque ambas han tenido ya la experiencia de iniciar el matrimonio, ya la vida de matrimonio y empezar desde ahí, ¿verdad? Desde que, cuando están solo los dos, esposo y esposa, en casa, cómo luce estando solo ustedes dos y cómo luce ya en el caso de hermana Julia al tener a dos chiquillas por ahí, ustedes no saben, pero ella tiene dos nenas. Samantha y Valeria, entonces tal vez en algún momento vamos a ver por ahí salir la carita de Samantha o escuchar a Valeria, pero ya la hermana Julia ya tiene dos nanas, entonces ¿cómo luce el ser cuidadosas de sus casas en esas etapas de la vida? ¿Y qué es el ser cuidadosas de su casa? Les dejo el tiempo. Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, para mí es una etapa bien bonita en la cual yo soy muy agradecida con Dios porque me ha permitido el poder experimentar, el poder vivir con mi esposo sola, y eso ayuda mucho en nuestra relación por el sentido de que podemos terminar de conocernos. Yo creo que siempre va a haber algo nuevo que vamos a aprender de nuestra pareja, y aún más en el matrimonio llegamos a conocer aquellas cosas que como novios no llegamos a conocer. Entonces ha sido una experiencia bien interesante y bien bonita. No les voy a decir que todo ha sido color de rosa, como dicen por ahí, pero Dios ha sido bueno con nosotros y yo le agradezco al Señor por eso. Pero definitivamente el cómo ser cuidadosos de nuestra casa abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Si no es que todos, pues todo lo que nosotros hagamos ahora no va solo de acorde a lo que nosotros queremos, sino que ahora debemos recordar que tenemos a nuestro esposo y todas las decisiones que hagamos, que tomemos, todo lo que nosotros vayamos a hacer en el futuro, ahora es con él. Y entonces eso ha cambiado bastante las circunstancias, porque ahora ya no solo arreglo mi cuarto para mí, sino que ahora también lo hago porque mi esposo vive aquí, incluso las cosas de él también son mías ahora, entonces, y las mías son de él, ¿verdad? No solo al contrario. Pero sí, definitivamente debemos cuidar todos los aspectos. Creo que en videos anteriores hemos podido mencionar algunas de las cosas también, como cuando hablábamos acerca de creo que Darinka habla, no me recuerdo exactamente si Darinka o con la otra hermana que tuvimos un video anterior, Darinka, no sé si te recuerdas, que hablábamos de los pequeños detalles, de cómo desde cuidándonos a nosotras vamos a empezar a cuidar nuestro hogar. El hecho de barrer nuestra casa, de ordenar, porque Dios es un Dios de orden. Y también recordar que aquí es donde empieza el ministerio, en nuestro hogar. Nosotros no lo vamos a poder servir a Dios en ningún otro ámbito afuera, en la iglesia, si no empezamos en nuestro hogar. Entonces, el matrimonio como tal es una institución que Dios ha dejado para que nosotros empecemos ese ministerio que Él nos ha puesto a nosotros, que es el de servirle, el de obedecerle. Incluye todos los aspectos de nuestra vida, desde cocinar, desde limpiar, y ahora lo hacemos como un equipo, pero especialmente nosotras como mujeres. Mi papá siempre me decía, los hombres pueden limpiar y pueden hacer todas las cosas, pero la mujer tiene el detalle, esa florecita en la esquina, esa como quien dice, la sazón para la comida. Nosotros lo comemos, dice, y lo hacemos y lo comemos porque no sabe mal, pero cuando lo hace una mujer sabe mejor. Entonces, ¿por qué? Porque ese es nuestro rol en la familia, el ver todos esos pequeños detalles, el cuidar aún hasta los más pequeños detalles, va a influir mucho en nuestra relación.
y va a hacer que nuestro matrimonio, que nuestra familia viva en un ambiente agradable, que si un día una persona decide visitarnos, que se sienta bienvenida a nuestro hogar, que se sienta eh, que nosotros la estamos recibiendo pues con los brazos abiertos y no tener que decirle no porque mi casa está desordenada, ¿verdad? Mejor no venga y cerrar las puertas por completo. No, entonces el ser cuidadosas de nuestro hogar requiere todos esos aspectos. Tener cuidado en todos esos aspectos, en la manera en que nosotros cuidamos no solo la casa como un edificio como tal, sino lo que hay en nuestro corazón, la manera en que nos comunicamos con nuestro esposo, la manera en que le preparamos la comida con amor, la manera en que la comunicación como tal, pues entonces yo creo que Dios se manifiesta en gran manera en nuestra vida con mi esposo y conmigo y yo estoy bien agradecida con él porque aún no les digo que está, como les decía, no es color de rosa todo, eso es una mentira, sobre todo cuando se empieza desde cero, ¿no? Que fue el caso de nosotros, nos mudamos a vivir solos y no teníamos nada más que una cama y entonces el hecho de ir creciendo juntos va haciendo también que nuestra relación sea mucho más fuerte y que se haga mucho más resistente a cualquier adversidad, a cualquier circunstancia que pueda llegar a afectarnos en determinado momento. Y no es perfecta, la vida en un matrimonio nunca va a ser perfecta, siempre hay discusiones, siempre hay quizá aspectos en los cuales no pensamos lo mismo, pero recordemos que si nos tomamos de la mano de Dios y dejamos que Dios sea el centro en nuestra vida, Él va a ser el que va a hacer la obra en nosotros y que si hay algo en lo cual nosotros no estamos de acuerdo, al final Dios va a traer una solución a eso. ¿Por qué? Porque estamos poniéndolo a Él primero. Y el mismo versículo en la Biblia habla, ¿no? De que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y se aplica bien fuerte en el matrimonio porque si solo es mi esposo y yo, cada quien va a buscar sus propios intereses. Pero si buscamos el interés común que es Dios, es bien difícil que el matrimonio se llegue a romper, sobre todo en estos días, ¿verdad? Que estamos viviendo el matrimonio ya, a veces aquí en Estados Unidos ya ni se quieren casar, ya solo se van a vivir juntos porque se ahorran el divorcio, dicen, ¿no? Entonces digo yo, ya van con la mentalidad de que si no funciona está bien, pero nosotros sabemos que un matrimonio es para toda la vida. Y porque Dios así lo ha estipulado también. Un matrimonio no debe romperse si Dios está ahí. Entonces, sí, creo que eso es lo que puedo compartir hasta ahora. Hermana Gracias. Julia. Muchas gracias, hermana Sari. Pues concuerdo mucho con lo que decía hermana Sari y se me venía un poquito a la mente pensar en sí el ser cuidadosas de la casa y quiénes deben de ser cuidadosas de la casa. Y lo que decía la hermana Sari es muy cierto, de que uno de novios conoce algunas cosas y cuando ya uno se casa, pues ya conoce todo. Ya no es lo mismo, la miro 1-2 horas al día o unas cuantas horas a la semana que estar las 24 horas del día quizás, o amanecer, dormir con ella o con él. Y se me venía a la mente algo, lo que les decía sobre quiénes deben de ser cuidadosas de su casa. Y pensaba en que, no sé si me voy a salir un poquito del tema, hermana, pero en que el matrimonio es la base de lo que decía hermana Sari, de un ministerio, del principal ministerio de nosotras como mujeres. Y me ponía a pensar en qué pasa con las señoritas que viven dentro de un hogar donde la mamá no es creyente.
Y pensaba yo en que si por ejemplo, mi mamá no es creyente, pero yo sí me he convertido, a mí como hija me corresponde ser cuidadosa de mi casa. Porque claro está en que mi mamá no me va a enseñar los principios de la Biblia, o no me va a enseñar esto que estamos leyendo nosotros en Tito. Y depende de cómo sea la mamá, le va a decir, usted no se tiene que dejar. Si usted trabaja y el dinero que usted gane es suyo. Lo guarda para usted, para sus cosas. No lo vaya. El que tiene que mantener la casa, el que tiene que dar el gasto es el esposo. Y me venía todo eso a la mente y pensaba en lo importante que en verdad es un noviazgo. Y que, como creyentes sabemos que un noviazgo es la preparación para el matrimonio. Es decir, de que nosotros debemos de ser 100% transparentes con nuestra pareja en el noviazgo, para que en el matrimonio pues funcione correctamente y funcione plenamente y no lleguemos al matrimonio a dar la sorpresa, ¿verdad? Y, uy, ella era así, pero yo no le conocí esa parte en el noviazgo. Uy, ella habla así, ella se expresa así. Todo eso debe de ser desde el momento de ser cuidadosas de nuestra casa. Y leíamos también en Proverbios 14:11 que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y yo pensaba leyendo eso de que la mujer sabia, aquí nos habla de la mujer sabia pensando como esposas, en algún problema, y hablamos, yo siento que últimamente en todos lados, el mayor problema de los divorcios en los matrimonios es lo económico. Y hablábamos eso, ¿verdad? De que si mi mamá no es creyente o si mi mamá me enseña lo que usted gana es suyo. Y si nuestro esposo tal vez no gana lo suficiente como para mantener un hogar o como para creer nosotras que me tiene que mantener y me tiene que dar todo lo que yo quiera y necesite. Entonces ahí es donde vamos a ver también cómo una mujer sabia edifica su casa, en pensar lo que decía Sari, que ya las cosas ya no es mía ni de él, sino que ya todo es nuestro. Trabajamos juntos y lo que ganamos, los salarios, son para una sola función, mantener nuestro hogar. Y yo leía de que en realidad antes, no se decía tanto cuidadosas de su casa, sino que guardianas de su casa. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando nos habla de los que guardaban las ciudades, ellos estaban despiertos completamente, estaban literalmente con los ojos bien abiertos y viendo para todos lados, principalmente cuando iba a haber alguna guerra o alguna batalla o se escuchaba. Ellos estaban muy atentos para ver quién venía, por dónde venía, cómo venía y estar preparados, avisarles al pueblo, miren, vienen por la derecha, vienen por la izquierda, están aquí, están allá o son muchos. Y hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Que había como que hacían un estudio para ver y prepararse. Y lo mismo pasa con nosotras, pienso yo, como mujeres, como guardianes de la casa, porque debemos de cuidar todos los aspectos, no solo de nosotros como mujeres, mi aspecto emocional, digamos, mi aspecto físico, sino que los aspectos de la casa. Como decía Sari, que la casa esté limpia, esté en orden, que sea un lugar agradable para nuestros hijos y para nuestro esposo, que ellos deseen con todo el corazón, ay, ya quiero estar en mi casa. Y que no digan, ya voy a ir a mi casa, ¿verdad? Sino que ellos tengan ese deseo y ese amor por el hogar. Y también cuidar los aspectos de nuestros hijos y de nuestro esposo. Porque muchas veces, bueno, en mi caso, yo le doy gracias a Dios porque soy guardiana de mi casa 24/7 y los 365 días del año, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, pues Él me dio la oportunidad de no salir a trabajar. Trabajo aquí en la casa, me dedico a las nenas, a mi esposo, a mi hogar.
pero sé también que mi esposo cuando él viene, a veces los problemas del trabajo, y también tengo que brindarle ese apoyo emocional a él, de saber que no está solo, de saber que aunque nosotros estemos aquí en la casa, también estamos trabajando para no malgastar el dinero que él trae al hogar. Que él sepa que nosotros, tanto las nenas como yo, pues estamos tratando de cuidar y de administrar bien lo que él nos provee. Y me ponía a pensar también en que debemos amar, cuidar a nuestra familia. Y lo que les decía, ¿verdad? Yo en realidad soy muy de la opinión de que nadie va a cuidar a los hijos como los cuido yo. En este caso, mis nenas como yo las cuido. Por ejemplo, con mi esposo, nosotros, desde que la nena Samantha, que es la más grande, nació, nuestras ideas eran de, bueno, tenemos que hacer esto, hay que leerle la Biblia, nosotros en las noches nos poníamos a orar, a cantar y leíamos un versículo y lo queremos hacer con ella y todo. Y digamos con la alimentación, que los doctores, bueno, hasta a los 6 meses usted le empieza a dar la comida, usted le prepara sus papillas y todo. Entonces yo le decía a él, mi mamá siempre nos decía a nosotros, ustedes prepárenle la comida a las nenas, no le compren compotas, no hagan esto, todo lo prepara usted, y ella siempre nos decía cómo hacer. Yo lo empezaba a hacer. Entonces yo le decía a él siempre, no compremos comida, no le compramos compotas, no le compramos papilla, no el Nestum, solo con lo que nosotros le hacíamos en la casa con las verduras. Él probaba y me decía, oye, esto no tiene sabor, no tiene sal, no, es que no hay que echarle sal todavía. Ay, esto no tiene azúcar, no, es que no hay que echarle azúcar. Entonces íbamos juntos los dos de, sí, está bien, no lo hagan. Y yo me ponía a pensar y le decía a él, si alguien más la estuviera cuidando, tal vez si le hubieran comprado un jugo, una compota, lo más fácil, de alguna manera. Entonces, todos esos aspectos, nadie los va a ejercer con nuestros hijos mejor que nosotros. Y también vemos que en el mismo Proverbios, solo que en el Proverbios 31 nos dice que cuando la mujer es cuidadosa de su casa, ahí nos habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero nos habla de que nuestro esposo o el esposo está confiado en ella. Él no tiene temor de, ay, si hoy qué va a hacer, y si el gasto, y si no alcanza. O sea, él está confiado plenamente. Él descansa en la esposa. Y dice que ella le va a dar bien todos los días de su vida, que va a trabajar también con sus manos, con voluntad, y que además algo muy especial que nos habla Proverbios 31 es que dice que va a abrir su boca con sabiduría y que la ley de clemencia va a estar siempre en su lengua. Y todo eso lo miramos, ahora vemos que muchos jóvenes, lo que decía Sari, ya no se quieren casar. Es como, probemos a ver qué tal nos va, y si no, pues no hay ningún problema. Es tan fácil como de ir y de venir. Si no funciona, nos separamos, tú por tu lado, yo por el mío, y tranquilos. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Buscamos y le damos vuelta y la ponemos de cabeza y de atrás para adelante y de adelante para atrás. ¿En dónde la Biblia nos dice que así debe de ser? Y no lo encontramos. Pero pienso que también eso tiene mucho que ver con lo que se ha como introducido ahora en el mundo, de que debemos de ser más libres, que la mujer es libre, es dueña de su tiempo, de su cuerpo, de su espacio y de todo. Y yo encontraba que, aparte aquí en Tito 2.5, ¿verdad?, de ser cuidadosas de su casa, nos hablaba de que dice que debemos mantener con excelencia un hogar piadoso para el esposo. Y los hijos son una responsabilidad de la mujer cristiana. Y dice que es algo que no es susceptible de negociación, es decir, bueno, si ahí se dan mis hijos, yo los traje al mundo, yo les di la vida, digámoslo así, y no los quiero cuidar. Porque yo quiero mi tiempo para mí, quiero mi espacio, quiero superarme, quiero desarrollarme yo. Entonces, ¿saben qué? Voy a buscar a mi suegra, o voy a buscar a mi mamá, o vamos a pagar a una persona que nos ayude a cuidarla, y ahí está. Como que nos lavamos las manos de esa responsabilidad.
Y no es así. Y también yo quiero pedirles que vayamos a 1 Timoteo 5:14. Esta nos dice, aquí nos dice, Pablo al igual nos habla y dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y yo aquí pensaba en esto de cuidar, dice, críen a sus hijos y gobiernen su casa. Y esto de gobernar su casa, aquí decía que era en todos los aspectos de la administración de un hogar. No solo es la crianza de los hijos lo que hablábamos, sino que el hogar es el dominio donde una mujer casada vive en satisfacción, dice, en el diseño perfecto de Dios. Entonces, nosotros como guardianes de nuestra casa no podemos descuidar ninguno de los aspectos que Dios nos designó. Yo me daba cuenta también de que somos guardianas de la casa, pero esto no implica solo la responsabilidad de llevar el mundo sobre mis hombros, sino que ser guardianas de la casa nos enseña a que trabajamos en equipo con nuestro esposo. No soy yo solita en la casa y él regresa del trabajo, se acuesta en el sofá, se quita los zapatos y ya estoy yo atrás de él con aquel soplador dándole aire. O yo estoy aquí en mi casa, voy a terminar de hacer el oficio, me voy a acostar, miro la tele y descanso y lo que él está matándose en el trabajo, sino que es trabajar como equipo en el hogar, es saber que él es quien nos lidera a nosotras, que a pesar de que nosotras somos las guardianas de la casa, las administradoras de la casa, no somos la cabeza de la casa, sino que hay alguien más sobre nosotros. Él es la cabeza de nuestro hogar. Y así es el diseño original y así es como mejor funcionan las cosas. También es aprender a comunicarnos con Él y aprender a leer día con día la palabra de Dios, porque Él a través de su palabra nos da normas, nos da como tips para sacar adelante nuestro hogar. Y hay muchos, porque dice, Proverbios nos aconseja de 1000 maneras. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y a veces uno dice, pero esto está hablando de otras cosas, pero nos habla mucho del matrimonio, porque los caracteres de nosotros como esposos no son los mismos, no somos exactamente iguales. Mi esposo, digamos, en mi caso, tiene una forma de pensar, tiene un carácter muy diferente al mío. Pero si llega a un punto en donde tal vez alguna situación nos alteró, si él estaba discutiendo, pues lo que yo entiendo en esto es que yo voy a hacer el agua y voy a tratar de apagar ese fuego. Y eso también implica lo que decíamos al inicio en Proverbios 14, de que la mujer sabia edifica su casa. Pero si él discute y yo discuto, no llegamos a ningún acuerdo y siempre va a estar quién gritó más fuerte o quién dio el último grito. Y entonces nos damos cuenta de cómo la Biblia en todos los aspectos nos enseña a nosotras como mujeres a ser guardianas y cuidadosas de nuestra casa. Dice en la misma sintonía, dice que la blanda respuesta apacigua la ira, ¿verdad? Y que dice también que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando nosotros estamos entre palabra y palabra, se nos puede salir algo quizás algo de que pasó en el noviazgo, o quizás algo que ni siquiera sentimos, pero en el calor de la discusión lo sacamos y llegamos a pecar. Entonces nos damos cuenta de cómo toda la Biblia, en cada libro, y yo pienso que si nos dedicáramos a buscar en cada libro de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que hay aspectos y hay tips para nosotras como mujeres poder llevar nuestro hogar, y también en cuanto a lo físico de nuestro hogar, que mantener nuestro hogar limpio y en orden es lo que les decía, es adecuado
para que nuestro esposo y nuestros hijos, cuando regresen del trabajo, de la escuela, del colegio, ellos deseen con ese fervor, con ese anhelo llegar a la casa, porque va a encontrar un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente tranquilo. Y eso no quiere decir de que vayamos a tener lujos y lo último en electrodomésticos o la última generación de tecnología, no, sino que implica el velar que nuestro hogar marche bien en todo momento. Y sabemos que lo que decía Sari, que Dios, dice, se complació en su creación, pero lo hizo todo en orden. Él no empezó por los pies y terminó con la cabeza. Él empezó todo en orden y lo hizo con amor. Y ahí, así es donde nosotros también como esposos debemos de ser. Como decía Sari, empezamos los dos y empezamos de cero. Empezamos nuestra creación tomados de la mano de Dios y empezamos de cero. Y empezamos a trabajar despacio y despacio. Y conforme va pasando el tiempo, pues Dios nos va a bendecir. Por ejemplo, en mi caso, al año y medio creo de casados, nos enteramos que venía Samantha. Y empezamos, poco a poco, empezamos los dos. Y como decía Sari, empezamos también solos. Nosotros, bueno, pues de mi lado, mi mamá siempre nos decía a nosotros como hijos, a las hijas, el día que se casen, pues las amo con todo mi corazón, pero se me van. Y siempre nos decía eso. Y así fue, digamos, somos 4 hermanos y de los 4, pues ninguno vivió con mi mamá. Nosotros con Alan, con mi esposo, estuvimos viviendo como 2 semanas en la casa ahí con mi mamá porque el apartamento que íbamos a alquilar pues todavía no lo desocupaban. Estuvimos un tiempo viviendo ahí, pero siempre fue nosotros dos. Él se iba temprano y mi mamá, yo vivía con mi mamá y con mi abuelita. Y mi abuelita siempre, bueno, levántese, sírvale a Alan. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a darle? ¿Qué? Siempre fue así. Entonces nos damos cuenta de que Dios también, y a nosotros como mujeres, nos da esa orden de empezar nuestra creación desde cero y en orden. Y así nada más nosotros nos vamos a dar cuenta de que no es fácil, la verdad, no es fácil empezar de cero, no es fácil estar solos, porque uno descubre muchas cosas, lo que estamos, pero lo importante es que en el noviazgo nos vayamos preparando y sepamos y tengamos esa convicción de que mi noviazgo es una preparación para el matrimonio. Y también esto nos va a dar una pauta para las chicas, las jóvenes que todavía no están casadas, de no ir como dejándose endulzar el oído, ¿verdad? Como dicen mucho, las mujeres nos somos conquistadas a través del oído, de la palabra, sino que nuestro corazón sea cautivado por un hijo de Dios. Esperar ese momento y guardarnos nosotras, y guardar, como dice la palabra, nuestro corazón como el mayor de nuestros tesoros. Y también pedirle a Dios que esa pareja, que ese hombre que Él está preparando o que nos vaya a buscar, pues sea un hijo suyo y que esté preparado y esté creyendo en las bases de lo que un matrimonio debe de ser y cómo debe de funcionar. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. A mí me gustaría comentar de todas las cosas que escuché el día de hoy, que de verdad ha sido así como wow. Es una bendición de verdad enorme el poder escuchar a ambas. Hay muchas cosas que quisiera mencionar, como por ejemplo lo que mencionaba Sari, de que todo empieza por el corazón, por cuidar nosotras mismas nuestro corazón. Yo creo que eso es sumamente importante, porque de verdad primero es nuestra relación con el Señor, y que en la medida que nosotros, antes de que empezáramos a grabar, hablábamos con Sari de la importancia de estar sometidos al Señor. Y yo pienso que ahí es donde empieza, que esa es la clave. Y ahorita hermana Julia lo mencionaba, ¿verdad? Para todas nosotras las que no estamos casadas todavía y que no estamos en una relación de noviazgo, que el Señor nos ayude
a ser sabias, a someternos ahorita, en este tiempo, a someternos tanto al Señor, que sea Él quien nos vaya conduciendo a esa persona que Él quiera, pero sobre todo a estar satisfechas primeramente en Dios, que hallemos todo nuestro gozo, todo nuestro amor, nuestro todo en Dios primero, porque el esposo no va a ser el que les va a venir a dar la felicidad, ¿verdad? Como decía, ambas decían, ¿verdad? De que, bueno, empiezan a haber algunos choques porque el carácter, porque es diferente, porque tantas cosas que se dan dentro de la relación de matrimonio, pero si nosotros estamos sometidos al Señor, vamos a poder someter nuestro carácter al Señor. No vamos a estar demandando del esposo la felicidad o por ejemplo, cosas como lo que mencionaba hermana Julia, ¿verdad? De que, ahora dame todo el salario y yo lo voy a gastar y me tenés que dar más y hasta con falta de contentamiento, porque eso pasa en los matrimonios, de que, no es suficiente lo que me traes y ya se vuelve un gran pleito, ¿verdad? Pero si yo estoy sometiéndome al Señor, yo voy a aprender a vivir contenta con lo que el Señor está proveyendo y voy a ser una buena administradora porque Dios me va a dar esa capacidad. Y voy a vivir contenta y no voy a vivir peleando con mi esposo todo el tiempo por cuestiones de dinero o por cuestiones de carácter, porque ambos vamos a estar buscando someternos al Señor. Entonces, eso como parte de alguna de las cosas que Sari compartió, aunque compartió muchas más que yo quisiera de verdad mencionar, pero otra de las cosas que me encantó de lo que hablaba hermana Julia es la importancia de ser edificadoras de nuestro hogar. El ser cuidadosas de la casa no implica solo, voy a adornar. Sari mencionaba eso de que su papá le decía, no, es que cuando la mujer lo hace le agrega el detalle, y yo creo que eso es tan hermoso porque es parte del diseño de Dios para nosotras las mujeres, que nos hizo ser así, detallistas, que como decía Sari, que una florecita, que quizás un aromita, ¿verdad? En el ambiente para que huela rico, cosas como estas, ¿verdad? O que vamos a acomodar otra vez los muebles. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me aburro de tener los muebles en un mismo lugar siempre, ¿verdad? Entonces a cada rato estoy cambiando de posición pero eso le agrega un detalle a la casa. La comida con la sazón. Nosotros decimos con mi mami, ¿saben cuál es el ingrediente secreto? El amor, ¿verdad? El amor con el que se cocina. Y de verdad que es diferente. Mis hermanos ahora están ellos cocinando, ellos en casa, porque nosotros estamos en Sololá. Y solo están mis hermanos mayores allá en casa. Y ellos están cocinándose. Y me dice, yo me quedé una semana en Shela y mi hermano, el chiquito, se pone tan feliz y dice, va a haber alguien que cocine aquí en la casa. Pero ellos cocinan, o sea, ellos cocinan, pero para él fue tan alegre el que yo me quedara y que yo pudiera cocinarles. Precisamente por eso, porque la sazón es diferente, porque me decía, es que de verdad sabe diferente, yo no sé qué le echan, pero sabe diferente. Entonces, es parte de edificar la casa, es el brindar amor en todo lo que hacemos, en los detalles que ponemos, en el trato que damos, incluso en la forma en cómo se está cocinando muchas veces, porque una cosa es ir a cocinar a regañadientes, así de que, hoy no tenía ganas de cocinar. Y otra cosa es ir a cocinar con la alegría de poder compartir algo que les guste a ellos, que tenga un buen sabor, e incluso echar las tortillas, ¿verdad? Yo no sé tortear, pero está el aparatito ese por lo menos. Entonces, cosas como estas que ayudan a edificar la casa, pero el mantener las relaciones también saludables, el no ser pendencieras, no estar todo el tiempo enojadas, tiene que ver precisamente con en dónde está nuestro contentamiento y en dónde está nuestro corazón ubicado, ¿verdad? Porque si nosotros nos empezamos a poner atención en todas las cosas de fuera y nos olvidamos del centro que es Dios,
Entonces es mucho más fácil irritarse, mucho más fácil impacientarse. Y la verdad es de que solamente Dios nos puede ayudar a mantener un hogar, a ser buenas administradoras, a estar contentas, a dar ese toque especial a la casa en donde el esposo, los hijos se sientan recibidos, en donde otras personas se sientan recibidas, se sientan en la confianza de llegar, de presentarse, pero eso lo damos nosotros como con nuestro espíritu, de cómo está nuestro espíritu, porque la casa puede estar impecable, pero si en mi corazón o cómo estoy yo, pues yo estoy irritada, yo estoy como, no me miren, no me toquen, el ambiente del hogar no va a ser agradable. Y yo me he dado cuenta que de verdad la mujer tiene una influencia tan poderosa en el ambiente del hogar, que de verdad si la mujer está mal, todo el mundo está mal en la casa. Todo el mundo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero si en algún momento su mamá estaba enojada y de pronto llegaban todos, eran los silencios incómodos, ¿verdad? Porque mamá estaba enojada y como que mamá es la que hace no sé, como que todos se unan dentro del hogar. Y cuando ella está mal, algo pasa en el ambiente. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotras como mujeres cuidemos eso? El ambiente que nosotros vamos a dar, cómo estamos nosotras, cómo nos estamos cuidando nosotras en nuestra relación con el Señor, para que sea el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo los que broten de nosotras. Muchísimas gracias, de verdad, para mí fue una bendición escucharlas con respecto a esta pregunta. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta tiene que ver con la siguiente palabra que aparece en el versículo 5 de Tito, que es hacer buenas. Este es un mandato. Entonces, la pregunta es, si Dios nos manda a ser buenas, ¿cómo ser buenas bíblicamente? Te dejo el tiempo, Sari. Gracias, Darinka. Bueno, yo creo que la palabra bondad o ser buenas como tal es una palabra que la tomamos muy, muy general, ¿va? Porque incluso a veces hasta decimos la expresión que tal persona es buena gente. Pero no hemos definido como tal la palabra ser buenas. Y conlleva mucho más de lo que pudiéramos pensar, porque el ser buenos ante Dios es algo muy diferente a ser buenos ante otra gente, porque otra gente no puede ver lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí puede ver eso. Entonces, nuestra meta debería ser como cristianas, llegar a ser buenas de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo ante los ojos de Dios, llegar a ser buenas ante los ojos de Dios y no ante la gente, porque como les decía, ellos no saben. Yo puedo ser buena con Darinka, pero quizá con hermana Julia no. Entonces, y ahí es donde viene la importancia de que nuestro corazón sea bueno, de que nuestra mente sea buena, que todo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos sea bueno ante Dios. Porque entonces, si hablando nuevamente de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De que si nosotros empezamos a tener cuidado de nosotros, de nuestro corazón, entonces todo eso se va a exteriorizar, y todo lo que nosotros hagamos físicamente hablando va a ser bueno, porque nuestro interior es bueno. Entonces quisiera leerles lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si se dan cuenta, este es es un listado, ¿no?, de lo que nosotros deberíamos de poner en práctica en nuestra vida. Ahora, si nos ponemos a pensar realmente qué cosas de las que aquí se nos dice ponemos en práctica todo el tiempo, es bien difícil. Empezando por el gozo. A veces no tenemos ese gozo.
A veces no tenemos el gozo que el Espíritu Santo nos da y nos desanimamos. O la paz, como decía hermana Julia, es necesario que nosotros haya paz, que haya esa armonía para que la gente se acerque a nosotros con confianza, que sea bienvenida cuando se acercan a nosotros, ¿no? Entonces me pongo a pensar yo a veces que no tenemos paz en nuestro corazón porque mi trabajo me fue mal, porque en mi casa me peleé con mi esposo, o mi hijo se portó mal, o mi hijo sacó malas notas, o tal y tal cosa, ¿no? Entonces, eso nos quita la paz y el gozo a nosotros. Entonces, cuando dejamos de poner en práctica estas cosas, entonces ya no podemos tomar la palabra buenas como uno completo, digamos así. Ya no estamos siendo completamente buenas, sino que ya medio buenas, ¿verdad? Porque no estamos poniendo todo esto en práctica. Y la Biblia nos pide que pongamos esas cosas en práctica. Y eso solo quiere decir que no somos perfectas, Pero hay uno solo que sí lo es, y la misma Biblia lo dice, no hay bueno ni uno solo, sino solo Dios. Entonces, eso nos debería dar a nosotros la esperanza de que si nosotros queremos llegar a ser como Jesucristo, seguir su ejemplo, practicar el amor que Él ponía en práctica, nosotros vamos a poder llegar a ser buenos, pero es necesario que empecemos a dejar que sea Dios el que gobierne nuestra vida, a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, a poner en práctica lo que dice Gálatas 5, 22 a 23. Entonces ahí nosotros vamos a ir trabajando en ser buenos, pero de lo contrario es bien difícil el poder decir soy buena porque no ponemos en práctica todas las cosas. La mayoría de las veces siempre hay algo en nuestro corazón que nos está evitando que tengamos esa paz. O a veces no somos mansas, ¿no? Hablando de la sumisión, por ejemplo, con nuestros esposos. Nuestros esposos a veces nosotros no los dejamos liderar y eso quita de nosotros esa mansedumbre que la Biblia nos está hablando. Entonces, cuando no estamos dejando que nuestros esposos lideren nuestro hogar y nos sometemos a ellos, estamos siendo desobedientes a Dios y eso ya nos quita el ser buenas. Pero no se los digo como una manera de desanimarlas, sino como una manera de motivarlas, de motivarnos a que pongamos en práctica todo esto que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios se goza cuando nosotros le obedecemos. Dios se alegra cuando nosotros decidimos. Darinka en otros videos y probablemente en este no estoy segura, pero ha usado la palabra... ¿cuál es la palabra, Darinka? Cuando lo haces a propósito. Intencionales. Intencional, gracias. Hay que hacer todo esto intencionalmente, porque si lo hacemos, de pronto resultó que yo estaba feliz, pero no lo hice intencional, sino que solo salió así, no funciona de esa manera. Tiene que ser intencional. Van a haber momentos en los cuales nosotros no sintamos el deseo de ser mansas, por ejemplo, y queremos reventar y queremos decir cosas y levantar la voz y no dejarnos y decir y de repente hasta insultar, ¿verdad? Por defendernos, pero quizás no va a ser el momento de reaccionar de esa manera, sino que Dios nos ha puesto nos ha permitido estar en esa posición o en esa circunstancia para que nosotros apliquemos la mansedumbre en nuestra vida o la paciencia, ¿verdad? Dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros ponemos en práctica todas estas cosas, no va a haber algo que venga y nos diga estás equivocada, porque dice que si nosotros estamos poniendo en práctica esto, no hay nada en contra de esto, pues no es ilegal ponerlas en práctica. Entonces, y al contrario, agradamos al Señor cuando nosotros decidimos ser buenas, cuando intencionalmente buscamos ser buenas. Y como les digo, debería ser una motivación para nosotras de que Dios se agrada de todo esto en nuestra vida.
y aplica para todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente como esposas, no solamente como hijas, no solamente como madres, sino que también en nuestro trabajo, por ejemplo, si salimos a trabajar afuera en la escuela, en la universidad, incluso cuando voy al mercado por los vegetales, ahí también aplican todas estas cosas, porque no debemos ser buenas solo en la casa, sino que ni tampoco solo afuera, sino que debe ser no nuestra naturaleza, sino que, como les decía, vivir una vida, un estilo de vida intencional, querer buscar hacer estas cosas en todo momento para agradarle al Señor, no a mi vecina, no a mi amiga, no a mi novio, no a mi esposo, a Dios. Y si empezamos agradando a Dios primero, lo más seguro es que le vamos a caer bien a todos los demás. Así que sí, yo creo que el hablar de ser buenas bíblicamente incluye todo esto, y estoy segura que hermana Julia tiene todavía mucho más que agregar a esto, porque ella se mira buena gente. Hermana Julia, le dejo el tiempo. Muchas gracias, hermana Sari. Pues yo me recordaba que siempre que uno lee eso de alguien que es bueno o escucha cómo ser bueno, siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre se me viene a la mente lo que dice Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el 12, la última parte dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces yo me ponía a pensar en esta pregunta, ¿cómo ser buenas bíblicamente? Y yo decía, la verdad es que la Biblia dice que no hay nadie bueno. Pero ahorita que estaba escuchando a Sari, me recordé que nos habla de alguien bueno. Lógicamente, como la Biblia siempre nos ha enseñado que Jesús es como ese molde, modelo y ejemplo. Pero me acordaba de algo más. Y me acordaba que en Lucas 10:25 nos habla del buen samaritano. Y entonces yo decía, ser buena bíblicamente implica esto, que yo pueda ayudar, no solo en mi hogar, porque no sé si sea la expresión correcta, pero mi hogar, mi casa, mis hijos, mis hijas, mi esposo, es mi obligación. Es como la orden de Dios para mí. O sea, usted debe de atenderlos a ellos, quiera o no quiera, ¿verdad? Como esposa. Y entonces leí eso del buen samaritano y pensaba en eso, que muchas veces el ser buenas personas o buen samaritano o buena samaritana va mucho más allá de lo que podemos ver. Porque ahora estamos en pienso que este pensamiento ha venido así desde hace mucho, mucho tiempo, inclusive creo que en el tiempo de Jesús estaba eso de hagamos esto para que los demás lo vean, ¿verdad? Yo voy a darle una ofrenda a alguien, voy a cuidar a una persona, pero quiero que todas las cámaras, que todos los ojos estén puestos en mí en ese momento, para que vean que soy buena. Y algo que decía Sari, que todos los frutos del Espíritu deben de ser internos para nosotras. Y pienso que como el mejor ejemplo o la mejor evaluación tal vez de saber si somos buenas bíblicamente es en intimidad con Dios. Dios es el que en algún momento nos muestra si estamos yendo por buen camino o si nos jala y nos dice, no, véngase para acá porque allá se desvió. Es en el momento en que nadie nos ve. En ese momento es donde nosotros sabemos, sí, estoy actuando bien, o no, ya aquí ya me torcí, ya se me torció el brazo, ya voy renqueando o algo, porque nuestra sociedad, y yo creo que la otra vez lo platicábamos un poquito, es que ha confundido o ha tergiversado la palabra ser buenos. Y lo hablábamos mucho con respecto a la crianza de nuestros hijos, que a mí me toca con las nenas. Es saber que
para la gente ser buena es que yo solo les hable con amor a las nenas, solo mi amor, mi vida, venga, vale, Sammy, por favor, mamita, no. Pero ya cuando llega el momento de levantar mi voz y bueno, Samantha, o tener que agarrar un cincho o una paleta, es como, ay, salió el ogro. Ella ya no es buena, dejó de ser buena en ese momento. Porque nuestra sociedad nos ha cambiado esa visión. Y no solo en el hogar, sino que también con Dios nos han cambiado esa versión, nos han querido transformar esa concepción de Dios, de saber de que Dios es solo amor. Y nos damos cuenta que en muchas iglesias ahora es eso, ese es el fin o el propósito o la enseñanza principal. Dios es amor y punto. Se acabó. Es como que miremos a Darinka. Bueno, Darinka tiene la imagen solo de que ella canta en la iglesia, es miembro del coro. Y esa es la imagen de Darinka y ahí se acabó. Pero nosotros decimos, las personas que la conocemos, no sabemos, no, pero Darinka también da clases en la escuela dominical, pero Darinka trabaja en Sololá, pero Darinka estudió psicología, y no, pero ustedes solo tienen que ver a la Darinka que canta en el coro de la iglesia y nada más. Y eso es lo que pasa con Dios, que nos quieren tapar las otras, como los otros aspectos de Dios. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es bueno, es muy bueno, pero Dios es santo, pero Dios es perfecto. Y el que sea bueno no quiere decir de que no nos vaya a corregir como hijos, porque la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Y eso es lo que nos pasa, digamos, a nosotros como papás también, tomamos como esa versión de Dios. Y yo no sé si ustedes han escuchado mucho ese ejemplo, pero nos dan ese ejemplo cuando somos papás de que están en la calle jugando varios niños y de pronto un niño tira una piedra y quiebra un vidrio y sale alguien y jala a ese niño. Pero habían 5 niños y entre los 5 niños hicieron o provocaron eso. Pero yo voy y jalo a mi hijo porque es el que me corresponde corregir. Los otros 4 niños que estaban ahí, lo siento, yo puedo decirles nada más, miren, eso no está bien, no es correcto. Pero ya mi deber no es corregirlo porque no son mis hijos. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando Él quiere enseñarnos a nosotros algo bueno y nosotros vamos por mal camino, Él viene y dice, por ejemplo, venga Sari, de la orejita. O antes jalaban de las patillas aquí, que duele un poquito más. Y venga, no se me desvíe. Usted es mi hija y la quiero corregir. ¿Por qué? Porque la amo, porque quiero ser bueno con usted. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta de verdad cómo este aspecto de ser buenas se ha tergiversado tanto. Y de alguna manera, yo pienso que como mamás nos cuesta un poco más, porque hasta la misma gente o la misma sociedad con las hijas. Porque, por ejemplo, bueno, Samantha nunca me lo ha dicho, pero sí he escuchado yo de personas o de niñas, señoritas, de expresarse de mi mamá es mala. ¿Pero por qué? Porque me regaña, porque me pega. Y yo trato de ver en nuestra sociedad que sí hay una clase de mamá mala o de personas malas que sí como que se gozan o disfrutan golpeando a los niños. Pero yo pienso que en lo que nosotros estudiamos o en la base que nosotros tenemos de la Biblia, si nosotros le llegamos a pegar a nuestros hijos, no es para gozarnos en su dolor o decir que bueno, que sufra y le doy más duro para que sufra más, sino que nosotros lo hacemos en un aspecto de amor y de querer ver el bien para ellos. Porque sabemos, y yo se lo digo mucho a Sammy, yo le digo a ella, mija, le digo, pórtese bien, sea obediente, porque un niño malcriado o una niña malcriada o maleducada en ningún lugar cabe, le digo. La gente no la quiere. Y aparte de eso, le digo yo, en cualquier lugar encuentra mamá y papá, porque todos la regañan, todos le gritan, todos le dicen, ay, esa niña tan fea. Entonces yo se lo digo a ella porque la quiero, porque quiero el bien para ella. Y no quiero entregar, no a la sociedad, porque al final de cuentas nuestra sociedad
lamentablemente está en una etapa de pudrición tremenda, pero sí quiero entregarle a Dios una niña que sea obediente a Él, a su palabra y a lo que ella debe obedecer. No a lo que el mundo nos dice, no a lo que la sociedad nos quiere introducir, sino a lo que Dios nos manda. Y entonces, de verdad, yo decía eso de ser buenas bíblicamente como mamás, y en nuestro caso como mamás. Sí, la Biblia nos enseña muchas maneras de serlo. Ser buenas, atendiendo en nuestro hogar, y lo que les decía del buen samaritano, ayudando a los demás, pero no para ganar cámaras, sino porque de verdad en nuestro corazón nace eso. Y lo que decía Sari, que los frutos del Espíritu van a dar como semillas, van a dar flores, se va a ver que es porque no es agradar a los demás, no es para, yo voy a decir esto porque al Sari vea que yo soy buena y así, o como muchas veces la gente lo hace, es de que yo voy a actuar de esta manera porque ya miré que aquel que está allá o aquella que está allá tiene dinero, y entonces así me voy a hacer su amiga, y así ya va a empezar también a compartirme de lo que tiene. Entonces nos damos cuenta de que no podemos ser buenas, o no llegamos a ser buenas bíblicamente si queremos ganar el halago de los demás, porque va a llegar un momento en que nos vamos a cansar de querer aparentar ser buenos, y entonces va a relucir nuestro verdadero yo, y entonces ahí se va a acabar, se acabó lo buena que era Julia, o se acabó lo buena que era Darinka, o lo buena que era Sari. Pero si nosotros guardamos en nuestro corazón esos frutos, y no solo los guardamos y ya los guardé y les voy a poner un candadito, sino que dejamos que florezcan en nosotros y los compartimos, en nuestro caso como mamás, con nuestras hijas, con nuestro esposo, con las personas que están a nuestro alrededor. Esas flores, esos frutos se van a manifestar, no los vamos a poder esconder. Y es como ese perfume que es de larga duración. Aunque nosotros nos vayamos, a veces vamos y es que lo sigo sintiendo. Yo sigo sintiendo ese aroma. Y así va a ser con nosotras, como mujeres. Que nosotros como que sigamos guardando y trabajando y compartiendo esos frutos, para que no delante de la gente, sino que delante de Dios y en intimidad con Él, nosotras mismas podamos darnos cuenta de que somos buenas bíblicamente, o nos hace falta un poquito, porque ahí es donde nosotros vamos a reflexionar correctamente. Hermana, le dejo el tiempo. Gracias, hermana. Yo estaba pensando en lo que usted mencionaba del buen samaritano y cómo nosotros deberíamos de ser ayudadoras. Y a mí me encantó porque tiene mucho que ver con el diseño original que Dios nos dio en un principio en el Edén. Fuimos creadas para ayudar. Es decir, somos ayuda idónea. Y eso tiene mucho que ver con la imagen que Dios puso en nosotros, porque es la imagen de Él. Entonces, para nosotros, de alguna manera, reflejar bondad, ser bondadosas o ser buenas, nosotros debemos dejar salir esa imagen de Dios en nosotras, y que realmente se cumpla ese diseño original de Dios que puso en nosotras como mujeres, el de ser ayudadoras. Y a mí me encanta porque tiene relación con lo que yo había preparado para esta pregunta, porque en realidad, como usted mencionaba, de nosotras, si Dios nos dejara a la aventura y dijera, bueno, sean buenas, pero ustedes vean cómo le hacen, ¿verdad? Híjole, nosotros estaríamos perdidos porque no hay bondad en nosotros. O sea, nosotros por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa, debido a la caída, solo podemos hacer mal.
solo podemos buscar, como decía hermana Julia, el aplauso. Solo, como decía Sari, no vamos a reflejar por naturaleza los frutos del Espíritu Santo, porque en nosotros no hay mansedumbre, en nosotros hay lucha, en nosotros hay agresividad, en nosotros no hay paz, en nosotros hay turbulencia. Entonces, si realmente somos dejados a nuestra suerte, no hay cómo ser buenas, porque no somos buenas. Sin embargo, Dios nos dio un diseño, Dios nos creó a su imagen y semejanza. La imagen de Dios está en nosotros. Ha sido tergiversada, ha sido malograda debido al pecado. Sin embargo, en el momento en que nosotros hemos llegado a Cristo, en el momento en que Cristo nos ha tomado y nos ha redimido, también la imagen original de Dios está siendo redimida en nosotros hasta que seamos glorificados, porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, por fin vamos a ser como Él es. Es decir, hasta que Cristo venga, nosotros vamos a reflejar perfectamente la imagen de Dios. Pero de momento que estamos aquí en la tierra, como cristianas, tenemos que ir siendo transformadas más y más a la imagen de Dios. Es decir, cada día tenemos que ir experimentando más y más la redención de esa imagen que Dios puso en nosotros en el principio, ¿verdad? Tal vez me hago bolas a la hora de explicarles, pero espero que me estén entendiendo. El asunto está en que en realidad ahora, como cristianas, tenemos la capacidad de ir reflejando a Cristo, el carácter de Cristo, y de cumplir el propósito con el cual fuimos creadas, que es ser ayuda idónea. Y mientras yo estaba estudiando al respecto de cómo ser bondadosas o buenas bíblicamente, yo me encontraba con esta realidad de que en realidad yo no voy a poder ser buena si yo no estoy imitando el carácter de Cristo, si yo no estoy imitando el carácter de Dios. Y en la Biblia, si ustedes buscan todo lo que tenga que ser que Dios, que Dios es bueno o Dios es benigno, si ustedes buscan la benignidad de Dios a lo largo de la Biblia, se ha manifestado de muchas maneras. Hermana Julia ya mencionaba lo de la disciplina, ¿no? La bondad de Dios se ha manifestado para con los hombres en esa disciplina, en que de hecho Dios castigó el pecado de todos nosotros sobre su Hijo Jesucristo para llevarnos a Él. Entonces, y eso es bueno, o sea, para nosotros es lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Y fue la máxima muestra de amor y de bondad de parte de Dios para con nosotros, porque en realidad, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos delante de Dios? Somos nada. Es decir, Él es sublime, Él es alto, perfecto, todo santidad. ¿Y quiénes somos nosotros? Nada. Sin embargo, Él mostró su bondad al dar a su Hijo y castigar en Él el pecado de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia con libertad, con gozo, y que pudiéramos disfrutar de Él, de su presencia en nuestra vida. Así que la invitación es a imitarlo a Él. Y yo les voy a compartir las citas, no se las voy a leer porque de verdad el tiempo ya se nos fue y todavía tenemos bastantes preguntas que abordar, pero les voy a dar las citas. Tengo aquí Salmos 25:8, que menciona que Dios es bueno y que por eso le ha enseñado el camino a los pecadores. Porque Dios es bueno, Dios nos ha guiado a la salvación. Dios nos ha enseñado que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Y eso entonces nos da una idea de cómo debemos ser buenas nosotras. Nosotras debemos orientar a otras, nosotros debemos llevar a otras a Cristo, nosotros debemos enseñarles a otros que son pecadores y que necesitan a Cristo. Entonces es parte de cómo nosotros podemos ser buenas bíblicamente, porque así como Dios nos mostró a nosotros el camino de la salvación, nosotros debemos mostrárselo a los demás. Salmos 33:5.
porque Dios ama la justicia y el juicio. Él es bueno, porque Él no va a castigar en otros el pecado, digamos. Él no va, ¿cómo explicarlo aquí? Él no va a ser injusto. ¿Sí? Nosotros podemos confiar en la justicia de Él. Él no va a ser imparcial, no va a ser parcial, es la cosa. Él va a ser imparcial y Él va a juzgar justamente. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros buenas bíblicamente siendo justas? No simplemente dar una opinión al respecto porque escuchamos una versión y ya tomar una decisión y ya ahí sí que señalamos, juzgamos, condenamos y matamos de una vez a una persona, sino que siendo justas, aprendiendo a escuchar, como mencionaba en la pregunta anterior hermana Julia. De verdad nosotros debemos aprender a tener nuestro oído atento, más que a hacer esto que nos encanta a nosotras las mujeres, aprender a escuchar y a pedirle a Dios mucha sabiduría para aplicar una verdadera justicia en la corrección de los hijos, en cómo tratamos a los miembros de nuestra familia, etc. Debemos ser justas. Debemos ser también confiables. Ya hermana Julia habló un poquito acerca de cómo el hombre está confiado en la esposa, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que nosotros debemos ser confiables y es una forma de ser buenas, pero ¿es Dios confiable? Claro que es confiable, es decir, es el más confiable de todo el universo. No hay persona en la que nosotros podamos confiar como en Dios podemos confiar, porque Dios es fiel y Él lo que ha dicho lo ha hecho, y lo que no ha hecho todavía lo va a hacer en su momento. Entonces debemos confiar en Dios, y nosotros para ser buenas también debemos ser confiables. Así que la pregunta es, ¿qué tan confiables somos? ¿Puede llegar alguien a contarnos un secreto sin el temor de que nosotros lo divulguemos? Por ejemplo, cuando nosotros prometemos algo, ¿lo cumplimos o no? ¿O nos olvidamos? Son cosas como estas que yo creo van a atacar directamente nuestro corazón y nuestra forma de vivir, y yo creo que nos hacen también estar más conscientes de nuestras palabras, de lo que nosotros hacemos. Y como decía, nuestra motivación, como decían ambas, nuestra motivación no es que el aplauso de otros, ¿verdad? Y que todos digan, ¡ala, qué bien lo está haciendo!, ¿verdad? ¡Qué buena está haciendo!, sino nuestra motivación es agradar a aquel que nos ha tomado por soldados, aquel que nos ha adoptado como hijos suyos, aquel que nos ha puesto como luminares en el mundo caído en el que estamos, aquel que nos llamó a ser luz, aquel que nos tomó por hijos. Yo creo que esa es nuestra motivación más grande, y es por Él que nosotros queremos hacer las cosas, y es por Él que estamos hablando de esto. Porque cada vez que nosotros reflejemos esto, si ustedes siguen buscando, ustedes pueden ver que porque Dios es bueno, Él extiende misericordia. ¿Somos misericordiosas nosotras? Es decir, hay tantas cosas que podemos ver en Dios que nosotros deberíamos de estar reflejando, porque nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Nosotros somos los embajadores de Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos puestos como embajadores de Cristo. Y si lo que ven en nosotros no tiene nada que ver con Cristo, híjole, estamos haciendo mal nuestro trabajo, ¿va? Estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces yo creo que es buscar imitar cada vez más el carácter del Señor. Y para eso tenemos que estar en la Biblia, porque solo en la Biblia vamos a poder ir conociendo los atributos de Dios, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y solo a través de eso entonces vamos a poder conocer cómo es Dios. Y entonces pedirle al Señor que Él nos vaya transformando más y más a su imagen, que podamos ir reflejando más y más su carácter. Así que eso es todo lo que quiero compartir. Había más citas aquí. Se las digo así rapidito: Salmos 33:5, Salmos 134:8, Nahum 1:7, Romanos 2:4, por si ustedes lo quieren anotar o lo quieren buscar para que tengan una idea. Pero de todas maneras las invito a que puedan buscar en su Biblia. Busquen en la parte de atrás, generalmente las Biblias traen como diccionario. Busquen benignidad,
o bondad y vean cómo estas palabras se relacionan con Dios y cómo Él ha mostrado su benignidad y su bondad. Entonces las animo a que lo puedan hacer. No sé si alguien quiere agregar algo, si no paso a la siguiente. ¿No? Bueno, nuestra siguiente pregunta tiene que ver con la sujeción. Ya pasamos a la siguiente palabra que tenemos en Tito capítulo 2 versículo 5, que ahorita se me perdió aquí en mi Biblia. Pero aquí dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a sus maridos. Ahora, yo sé que la cultura nos ha dicho muchas cosas respecto a la sumisión, pero por eso es que yo creo que es tan importante esta pregunta. La pregunta dice de la siguiente manera, ¿la sumisión es una idea original de Dios desde la creación o una consecuencia del pecado? Yo sé que hay varias posturas que han salido en internet y que han compartido incluso pastores a lo largo de la historia del cristianismo, pero en realidad ¿la sumisión es una idea original de Dios desde la creación o ya fue una consecuencia del pecado? Hermanas, las escucho. Bueno, yo yo sé que los planes de Dios son perfectos y yo creo que el hecho de que haya sido de esa manera ha sido nada más que por la perfecta planeación de Dios, podría decirlo así, y era necesario porque si nos ponemos a pensar, el hombre y la mujer como tal fueron instituidos para el matrimonio, ¿no? Dios creó al hombre primero y eso ya nos debería de decir algo. No estoy diciendo que el hombre sea más o que tenga más valor que la mujer, porque no es así. Ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor como sus hijos. Pero Dios creó al hombre primero y luego creó a la mujer. De la costilla de Adán creó a Eva. Entonces, ¿por qué razón no los creó a los dos al mismo tiempo? Porque Dios originalmente había creado al hombre para que sojuzgara la tierra, dice la Biblia, ¿no? Y luego vino Eva, cuando Dios la creó de la costilla de Adán, para que fuera la ayuda idónea para Adán. Entonces, nosotros debemos aprender a ser sumisas porque es el plan original, fue la idea original desde el principio de la creación. No es algo que venimos a ver solo ahora. Lamentablemente ahora la sociedad quizás lo ha remarcado, pero con el objetivo opuesto al que debería de ser, porque lo que provoca es que la mujer ya no quiera ser sumisa ante el hombre. Y como les decía, no estoy diciendo que el hombre valga más que la mujer, y eso es bien importante aclararlo, porque puede llegar a dar un malentendido. Yo no estoy diciendo que el hombre vale más que la mujer, pero sí debe haber cierta sumisión. La misma Biblia habla de cómo Dios creó a la iglesia para que se sometiera a Cristo. Y si leemos nuestra Biblia, vamos a saber que la iglesia es la novia de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, va a venir a casarse con la iglesia. Entonces, es una tipificación, la llamamos en el lenguaje cristiano, ¿no? De lo que es el futuro cuando venga Jesucristo por segunda vez. Entonces, el matrimonio está así. La novia se va a casar con el Cordero, y hablando ya del matrimonio, la iglesia va a estar sometida a Cristo, no Cristo a la iglesia, ni tampoco va a haber un nivel de igualdad ahí, porque Cristo viene a ser el rey a gobernar, a quitar todo pecado, a limpiar nuestra vida, nuestro corazón, y a perdonarnos y darnos salvación. Entonces, el mismo trabajo hace el hombre y la mujer aquí en la tierra.
Y yo quería leerles un pasaje, si me permiten un segundo. En Efesios 5, 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Era lo que les estaba diciendo, ¿no? Somos una tipificación de lo que será la iglesia con Cristo más adelante. Entonces, si nosotros como esposas, ahora que vivimos aquí terrenalmente, temporalmente, no estamos sometiéndonos a nuestros maridos, imagínense qué es lo que va a pasar cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y la iglesia no quiera someterse a Jesucristo. Eso va a ser terrible, ¿no? Entonces, yo pienso que el plan original era ese, que desde el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir aquí en la tierra, nosotros aprendamos a ser sumisas, aprendamos a dejarnos liderar en este caso por nuestro esposo, ¿no? Pero al mismo tiempo por Jesucristo, porque si nosotros somos sumisas ante nuestros esposos, estamos siendo obedientes a Cristo, estamos siendo sumisas al Señor, porque es lo que la palabra de Dios dice y lo que nos manda a hacer. Hay ciertas cosas que la misma Biblia dice, o sea, es lícito, pero no todo nos conviene, que nos da la oportunidad de nosotros elegir. Pero aquí nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice, si quieren pueden sujetarse a sus maridos, ¿verdad? Porque si Dios no lo estuviera dando como un mandato, pondría esa opción, si quieren. Pero no dice eso. Y la mayoría de las veces cuando se trata de obedecer al Señor, no es algo que precisamente nosotros querramos hacer, sino que es algo que va en contra de nuestros deseos, en contra de lo que nuestra mente nos está diciendo que hagamos, que en contra de lo que Satanás nos está ofreciendo, que probablemente se mire mejor y huela más agradable, como decía hermana Julia hace ratito del perfume, ¿no? Pero lo que Satanás nos ofrece, lo que el mundo nos ofrece son esos perfumes baratos que solo tardan media hora y se terminan. Mientras que lo que Dios nos ofrece es eterno, y va a vivir en nosotros si nosotros lo permitimos así. Entonces, para mí, la sumisión a nuestros maridos es un plan original de Dios que hay que respetar y que hay que obedecer. Pero no solamente queda ahí, no solamente nosotras debemos ser sumisas, sino que la misma palabra de Dios dice que los maridos deben cuidar a sus esposas, que ese es el plan. Si nosotros vemos ahora cómo Jesucristo nos cuida, cómo nos provee alimentos, como lo que decía hermana Julia hace rato en cuanto a la manera en que ella está viviendo su vida de casada y de madre, ¿no? Ella está en casa cuidando a sus hijas y trabajando desde casa, pero su marido la está cuidando, le está proveyendo alimento, le está dando un techo donde vivir. Entonces, eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Él nos cuida, nos consuela, nos protege. Pero si nosotras somos sumisas a Él, si nosotros no somos sumisos, es más probable que terminen yéndose, ¿no? Porque simplemente no les va a gustar ese estilo de vida. Sin embargo, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados una vez y para siempre. Él no nos va a abandonar, pero nosotras debemos, en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotras, serle obediente y ser sumisas ante Él. Es un trabajo en equipo, como decía hermana Julia hace rato. Nosotras debemos ser sumisas, debemos servirle a nuestro esposo, debemos atenderlo, y su trabajo es amarnos, cuidarnos, protegernos, guiarnos a los caminos del Señor. Porque si también nuestro esposo nos está guiando al mundo, nosotras debemos orarle al Señor y pedirle que le dé sabiduría a nuestro esposo. No dejarlo tampoco, yo les estoy diciendo que lo deje, pero debemos pedirle al Señor por sabiduría, y en este caso, como ayudas idóneas, quizá nosotros ayudarlos a darse cuenta que el camino donde están ellos llevándonos no es el correcto, y traerlos al Señor nuevamente, como ayuda idónea que somos, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en equipo.
pero nuestra sumisión es bien importante para que la relación con nuestro esposo sea de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Hermana Julia, la escuchamos. Muy bien, hermana, yo pienso que sí, la sumisión es una idea original de la creación, ya que lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Dios creó todo en orden y en el momento de crear a Eva, pues la creó, como decíamos anteriormente, como ayuda idónea. Entonces, también quería ir al versículo que leyó Sari, que era Efesios 5:22, donde nos habla todo esto. Dice que Pablo no solo trató de establecer este principio fundamental de la sumisión, sino que lo aplicó primero a la esposa. Y como mandato no tiene acepción o excepción de personas, de esposas, ¿verdad? Lo aplicó para todas las esposas cristianas, sin diferencia, perdonen. No tenga pena, hermana. Sin distinción de, digámoslo así, de educación, de conocimiento, de madurez espiritual, sino que lo instituyó como un principio básico. Y aquí nos damos cuenta de que la sumisión es con amor para con nuestros esposos. Dice el versículo de Efesios 22, dice, deben de ser amorosas o sumisas a sus propios maridos. Entonces yo quiero pedirles para acompañarnos en Cantares, porque dice a sus propios maridos, y en Cantares, perdonen, ahorita les indico, es en Cantares 2:16, dice, mi amado es mío y yo soy suya. También nos indica en Cantares 6:3, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y el último es en Cantares 7:10, dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Aquí en Efesios dice, ¿por qué está de sus propios maridos? Porque aquí sirve como para limitar una sumisión voluntaria y amorosa, y nos enseña de que somos de un solo hombre. Lo que decíamos al inicio, nos casamos y ahí sí literal es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Buscamos casarnos con un hombre al que vamos a amar, respetar, cuidar, y vamos a ser sumisas a él, pero vamos a hacerlo por amor, no por obligación, no por imposición, porque al final va a llegar un momento, lo que hablábamos anteriormente, es que nos vamos a cansar de querer aparentar ser algo y no ser. Me voy a cansar de que me esté mandando todo el tiempo, de que me diga qué hacer, que me diga qué no hacer, qué decir, qué hablar, que me voy a cansar. Entonces, la sumisión en sí es desde la creación, porque al momento de que Dios creó a Adán, Dios le dijo qué hacer. No lo creó y le dijo, bueno, Adán, ahora haga lo que se le dé la gana. Usted es dueño y señor de todo lo que está aquí y haga lo que se le plazca. Dios le dio órdenes y le puso trabajo a Adán para realizar. Entonces, desde ese momento, Dios, tal vez de una manera, no sé, no directa, no le dijo a Adán, bueno, usted se va a someter a mí, pero sí, de alguna manera sutil, se lo dijo, le indicó, usted va a depender de mí y va a hacer lo que yo le digo. Y por eso, cuando Adán se rebeló contra Dios, o dijo, bueno, ¿y por qué voy a hacer lo que él me dice? Desde ahí nos damos cuenta de que ser sumisos es un trabajo muy arduo por nuestra naturaleza, lo que decía hermana Darinka. Nuestra naturaleza nos tira al pecado, nos dice, bueno, usted
Usted es capaz. ¿Por qué él va a estar sobre sus decisiones? ¿Por qué él? Y más pienso yo que cuando las esposas son estudiadas en alguna profesión y hay esposos tal vez que no lo son, entonces viene como que ese lado pecaminoso en nosotras, ¿verdad? Como el angelito y el diablito de las caricaturas, ¿verdad? Y el diablito está ahí de, ¿cómo usted siendo una licenciada, una doctora, una ingeniera, no sé, cualquier profesión, cómo un don nadie la va a mandar? Y nuestra sociedad eso es lo que nos demuestra, ¿verdad? De que no, es que eso no puede ser posible. O sea, él no estudió, él no es nadie. ¿Cómo usted se va a dejar mandar? Usted debe de mandar en su casa porque la profesional aquí es usted, porque la estudiada aquí es usted. Entonces nos desviamos del plan original de Dios, que era que nosotras como esposas nos sometamos a nuestro esposo. Y lo dice lo que leía Sari en Efesios, ahí lo dice tan claro, porque dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la iglesia se va a someter a él. Lo que decía Sari es muy cierto, nosotros somos como que la idea de Dios de crear un hogar. El matrimonio es la idea de Dios con él a la eternidad, porque él va a ser nuestro esposo. O sea, él desde un inicio es el esposo. Desde el momento en que Adán pecó y se rebeló contra él, él se convirtió en el esposo y empezó a preparar a su esposa. Y lo mismo pasa con nuestros esposos ya carnalmente. Lo que decía Sari, no es para que el esposo tenga el pie sobre nosotros, porque la Biblia también le da a él normas de cómo tratarnos. La Biblia dice que debe amarnos, cuidarnos y tratarnos como vaso frágil. Nosotros cuando como esposas, cuando nos toca lavar trastos, o a Darinka como hija, que a veces, bueno, les toca lavar trastos, hay unos vasos que son de un cristal muy delgadito. Y ese cristal a veces, si uno lava y mete la mano, se quiebra. Entonces, a mí se me figura que como ese cristal o como ese vaso frágil es que Dios habla. Porque dice, tienen que tratarla y cuidarla. Entonces, cuando nosotros tenemos esos vasos, los lavamos con aquel cuidado, los desaguamos y a veces ni le metemos la mano al fondo, sino que eso le metemos el pastecito o lo movemos así para que no se lastime, para que no se raje y mucho menos para que se quiebre. Lo cuidamos con ese amor y es un especial cuidado, especial atención la que tenemos con esos vasos. Entonces me imagino yo que así es ese cuidado que Dios le demanda también al esposo, porque no es una opción la que le da. No le dice, si ella es sumisa, usted, es una orden. Y lo mismo es para nosotras. Nosotros debemos de ser sumisas por amor, sin esperar a que nuestro esposo nos dé algo a cambio. Ya Dios va a demandar de ellos, de nuestros esposos, de ellos, lo que les corresponda a ellos. Pero nosotros como esposas debemos de ser sumisas a Él por amor. Porque lo que decía hermana Sari es muy cierto. Para la venida del Señor, nuestra sumisión va a ser más fácil, porque estamos acostumbradas a eso. Es como un estilo de vida. Entonces, cuando venga el Señor, no vamos a tener ese conflicto de ¿por qué tengo que someterme? Yo quiero hacer mi voluntad, no la de Dios, y ya no va a haber ese conflicto, porque es un estilo de vida para con nosotros. Entonces, eso es, hermana. Gracias, hermana. A mí me encanta porque todo lo que ustedes mencionaban, sobre todo lo que tiene que ver con la relación de matrimonio y cómo ésta se asemeja a la relación entre Cristo y la iglesia, porque en realidad desde el inicio, porque como Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo desde antes de que suceda, Él tenía un plan y era que precisamente el matrimonio iba a ser como el reflejo aquí en esta tierra, tal vez no perfectamente, pero aquí en esta tierra iba a ser como una muestra, una pequeña muestra de lo que va a ser nuestra relación por la eternidad con Cristo.
Y eso es algo asombroso. Y yo cada vez que pienso en esto, pienso, wow, qué responsabilidad como matrimonios. A todos los que ya están casados y a los que en algún momento piensan casarse o están en planes ya de casarse y todo, es una gran responsabilidad el meterse a una relación de matrimonio y reflejar esa relación entre Cristo y la iglesia. Cristo ha amado a su esposa, se ha sacrificado por su esposa, por su novia, que somos nosotros la iglesia. Es decir, Él se ha dado todo por completo para la novia, para vestirnos de lino fino y resplandeciente, como dice la Biblia. Y la esposa, nosotros, la novia, debemos someternos amorosamente. Es como en respuesta de ese amor que Él ya nos mostró primero a nosotros. Y debe ser voluntariamente. Así que yo pienso también que la sumisión es una idea original de Dios desde la creación. De hecho, Él creó primero al hombre y luego creó a la mujer al ver la necesidad del hombre, ¿verdad? Es como esperó a que el hombre se diera cuenta, híjole, yo necesito a alguien, una compañera, ¿va? Todos tienen compañero excepto yo, ¿va? Y entonces Dios dijo, bueno, aquí está, y durmió a Adán y a nosotros nos creó diferente, o sea, a la mujer, a Eva la creó diferente, porque no la creó directamente del barro, sino que la sacó del hombre. Eso da la idea de que la mujer fue creada para el hombre, no fue creada por encima del hombre, fue creada para el hombre, para hacer esa ayuda idónea. El hombre tiene su responsabilidad como líder, pero la mujer tiene su responsabilidad como ayuda idónea. Y también al inicio en el Edén, ¿a quién fue a quien Dios le pidió cuentas? No fue a Eva, no le dijo, Eva, ¿qué hiciste? No, fue directamente con Adán y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? O sea, ¿dónde estás tú? El responsable eres tú. Y empezó con él. Entonces, yo creo que la idea de Dios desde un principio fue la sumisión, porque eso refleja la forma en cómo nosotros debemos someternos a Él. Y algo que me llamaba muchísimo la atención era algo que mencionaba la hermana Julia con respecto a, híjole, nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Porque de hecho, eso somos los seres humanos. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y cuando nosotros lo querramos hacer. Mi papá a mí me molesta mucho porque él me dice, ¿y usted qué va a hacer? Porque como yo a veces le digo, ay, jole, hoy no puedo porque tengo que grabar, o hoy no puedo porque tengo que hacer tal cosa, o hoy no puedo porque... Y entonces me dice, ¿y usted qué va a hacer cuando se case? Me dice él, ¿verdad? Y porque ya no va a ser nada más de que, ay, me comprometí a hacer tal cosa, ay, me comprometí a hacer esto otro. Usted va a depender de... Mi papá sí me molesta, ¿verdad? Porque ya no se trata solo de, yo quiero hacer, yo voy a hacer. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, con Sari hablábamos antes de iniciar la grabación, de cuál es la frase que están utilizando ahora las mujeres, que se escucha mucho, ¿verdad? Ni devotas, ni sumisas. Libre te quiero, yo la busqué aquí porque no la quiero decir como no es, te quiero libre, linda y loca. Esa es la frase que están repitiendo ahora y eso me llama a mí la atención porque primero mencionan ni devotas. Eso viene y saca a la mujer del centro que debe ser Dios en su vida. O sea, es como decir, no sigas a Dios. Ni devotas, o sea, no te entregues a Dios, no te sometas a Dios. Porque entonces si no nos sometemos a Dios, híjole, nos desenfrenamos, ¿verdad? Y si pues, ¿a quién no le gusta hacer lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere hacer? A todos nos gusta. A todos nos gustaría que no nos dijeran nada cuando estamos haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Que nadie se opusiera. Como con los hijos, ¿verdad? Los hijos que quieren un juguete y quisieran que se les diera el juguete cuando ellos quieren y como ellos quieren y en el momento en que ellos quieren, ¿verdad?
Así somos todos los seres humanos. Entonces, cuando sacamos, nos movemos, digamos, o movemos o quitamos a Dios de la ecuación, obviamente lo primero que vamos a buscar es no someternos primeramente a Dios y a lo que Él ha dicho. Porque cuando nosotros decimos, bueno, en realidad, Dios, ¿por qué quiere dirigir mi vida? ¿O para qué quiere dirigir? Entonces, este libro no cuenta. Ya, yo no tendría por qué tomar en cuenta este libro. Y entonces, ya puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, nosotros como cristianos somos llamados no solo a que Dios siga siendo el centro de nuestra vida, sino a someternos primeramente a Él. Y el mandato para nosotros, ya como la iglesia, ya como los redimidos de Dios, es la sumisión. La sumisión primero a Cristo. Tanto el esposo como la esposa, cristianos, debemos someternos primero a Cristo. Luego, entonces la esposa debe someterse al esposo. Pero va más allá aún, porque dice la Biblia que como cristianos debemos someternos los unos a los otros. Y eso es algo impresionante, porque eso quiere decir de que yo tengo que estar dispuesta todo el tiempo a dejar mi voluntad de un lado, a morir a mí misma y a lo que a mí me importa y lo que yo quiero, a estar dispuesta a dejarlo a un lado para que como iglesia podamos funcionar de la mejor manera. Entonces yo creo que la sumisión en sí, la sumisión es una idea original de Dios, no solo como una consecuencia de la caída. Yo sé que muchos que hablan que es como consecuencia de la caída, toman como base el versículo en Génesis 3, donde dice que tu deseo será para tu marido, ¿verdad? Dice, ahí empezó la sumisión, ¿verdad? Pero no, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, a Adán le dio la orden, vayan y sojuzguen el mundo, ¿verdad? Y gobiernen sobre todo, pero a quien Dios le pedía cuentas era Adán. Él era el responsable y la mujer estaba ahí apoyando el trabajo de su esposo, ¿verdad? Y todo funcionaba perfectamente, pero cuando el pecado entró en el mundo, la mujer, hablábamos con Sari al inicio, la mujer lo que quiso fue ser mejor que Dios, ¿verdad? Fue competir contra Dios y decir, bueno, si este fruto me puede dar sabiduría como la de Dios y yo puedo ser igual que Dios, entonces me conviene comerlo, ¿verdad? Y entonces ella lo comió. Y desde ahí hemos visto, desde la caída hemos visto esa posición en nosotras las mujeres de querer competir, de querer ser mejor, de querer sobresalir, de querer tomar esa posición de liderazgo. ¿Qué es lo que se persigue ahora? Es que la mujer logre llegar a ser presidenta, que la mujer logre llegar a manejar grandes empresas. Eso es lo que se está persiguiendo ahora. Que la mujer sea la que domine, ¿verdad? La que sea la líder, a la que todos sigan. Y no es que nosotras no tengamos la capacidad de hacerlo. De hecho, la tenemos. Y muchas veces, de verdad, muchas veces podemos hacer el trabajo mucho más organizado de lo que lo hace un hombre. Sin embargo, el diseño de Dios no es ese. Porque cuando la mujer empieza a estar arriba y a estar en esas posiciones de liderazgo, todo lo demás empieza a decaer. ¿Por qué? Porque nosotras somos muy fácilmente engañadas, muy fácilmente manipuladas, muy fácilmente destruidas, ¿sí? Nosotros tenemos esa condición, o sea, esa es la verdad. Aunque muchas quizás que me vayan a escuchar vayan a estar, y tal vez muchas me dejen de hablar después de esto, pero esa es la verdad, esa es nuestra condición. ¿Quién fue engañada? Eva fue engañada. Satanás no fue a buscar a Adán, ¿verdad? Y a meterle ahí la idea de que comiera el fruto, fue a Eva.
fue a Eva. Sin embargo, el responsable al que Dios le pidió cuentas fue a Adán. Entonces, nosotros debemos someternos a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, nos va bien. Nos va bien. Aunque la cultura, la gente de afuera diga que no, que eso no funciona, que si te sometes entonces te van a pisotear, que si te sometes, nosotros no estamos diciendo que, entonces que te violenten, ¿verdad? Nosotros no estamos animando eso, porque la Biblia, como decía hermana Julia, le da su propia responsabilidad al hombre del hogar y su propio llamado a amar, a cuidar, a proveer, etc. Y a cuidar como un vaso frágil, como decía la hermana Julia. Pero tu responsabilidad como mujer, y sobre todo como una mujer cristiana, es someterte y confiar, es decir, dejarle las consecuencias a Él, dejarle las consecuencias a Dios. Tú solo obedece lo que Dios te ha dicho. Dios es bueno y todo su consejo es para nuestro bien. Entonces, solo debemos confiar en Él. Y hay bendición en eso. Entonces, muchísimas gracias. Yo no sé si ustedes quisieran agregar algo más. Yo sé que también yo hablo un montón. Pero no sé si quieren agregar algo más, que ya el tiempo se nos fue. ¿No? Yo creo que no. ¿No? Bueno, entonces vamos a orar para finalizar. Y hermana Julia, no sé si quiere agregar algo más. No, hermana, todo muy claro con respecto a eso. Siempre, pues como ustedes decían, motivando a las señoritas a que cultiven esa sumisión para con Dios, para que después, lo que les decía, se vuelva un estilo de vida y sea más fácil para pues, someterse a los esposos, sin conflicto alguno entre ellas mismas. Gracias, hermana Julia. Entonces vamos a orar para finalizar. Yo voy a orar y después nos despedimos. Señor, muchísimas gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, de la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad todo el consejo que nosotros necesitamos para vivir diariamente está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, a creer en que realmente lo que tú dices, Señor, es para nuestro bien. No es porque tú nos quieras ver el mal o porque tú quieras, no sé, acabar con nosotros y nuestra existencia y que nosotros seamos infelices. No, Señor, sino que tu propósito siempre ha sido que nos vaya bien, que disfrutemos una vida abundante en ti cuando confiamos en tus promesas. Así que ayúdanos, Señor, a poder obedecerte. Ayuda a cada una de las hermanas que nos están viendo, a hermana Julia, a Sari, Señor, como esposas. Dales, Señor, la sabiduría para poder cada día someterse. Yo sé que también no es algo fácil, Señor, que a veces por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a pelear y a querer que las cosas se hagan como nosotros queremos y no como otra persona dice, Señor. Pero te suplico, mi Dios, que tú puedas ayudarlas a ellas para que ellas con sabiduría puedan someterse a su esposo, Señor, y confiando en ti y siempre orando por ellos, Señor, para que Dios, tú puedas ser el que los dirija, que tú les des sabiduría a ellos para poder guiar, a amar, cuidar a sus familias, Señor. Por favor, te suplico no solo por ellas que están esta mañana conmigo, Señor, sino por las que nos escuchan, por las que ya están casadas, que nos escuchan, para que tú puedas ayudarlas a creer en tu palabra y a obedecer tu palabra, Señor. Necesitamos de tu ayuda para poder vivir como tú quieres, Señor, y de verdad que si no es por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, nosotros no podemos hacerlo, Señor. Necesitamos de ti. Ayúdanos a ser gozosas, a estar gozosas de poder hacer lo que tú nos has llamado a hacer, de poder vivir, de poder abrazar el diseño que tú le diste a la mujer, Señor, a nosotras como mujer, que podamos abrazar esa feminidad bíblica, Señor, y podamos exteriorizarla en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada una de las hermanas ahorita que van a hacer sus almuerzos y todo, Señor, bendícelas y bendice al resto que nos escuchan. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Sari, gracias, hermana Julia, por este tiempo. Que Dios las bendiga y hasta pronto, chicas. Les dejo el tiempo para que se despidan.
los bendiga. Esperamos que puedan seguir acompañándonos siempre. Bueno, que Dios les bendiga, hermanas, y a las personas, a las señoritas que nos pueden ver, pues que sigan atentas para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para que pues ellas puedan ser esposas ejemplares, hijas ejemplares, hermanas, amigas, y lo que decía hermana Darinka, pues que puedan ser mujeres confiables para otras mujeres. Gracias, gracias hermana. Dios les bendiga. Hasta pronto.